Hola, buenos días. En el contexto del webinar del Centro de Innovación en Madera, que tuvimos el viernes pasado, quisiera hoy día ir contestando algunas de las preguntas que nos hicieron. Y voy a comenzar con una pregunta formulada por Carlos Ackernecht, que hace la siguiente observación. Él nos dice que Federico Albert, naturalista alemán, llegó a Chile en 1889 como profesor del Instituto Pedagógico y luego pasó al Museo de Ciencias Naturales y Ministerio de Agricultura. Y quien trabajó en Carbonífera de Lota fue Konrad Peters, ingeniero forestal alemán, contratado en 1906. Y efectivamente, a lo mejor pasé un poco rápido por ese tema y no quedó claro, pero en efecto, Federico y Konrad llegan a Chile desde Alemania, pero cada uno con objetivos distintos, sin embargo ambos con el mismo horizonte en términos de ir trabajando el tema forestal en Chile. Federico Albert, desde lo público, a través de sus trabajos en el Ministerio de la Industria, se hace cargo de los estudios de aclimatación de especies forestales en Chile, en especial para detener el avance de las dunas en las zonas costeras de la séptima región. Él es comisionado por el Estado de Chile, instala viveros en distintos lugares, prueba especies forestales para determinar cuáles son las de mayor potencial productivo y logra, entre otras cosas, exitosamente detener el avance de las dunas de Chanco. En cambio, efectivamente, Konrad Peters, ingeniero forestal de la Universidad de Göttingen, desde lo privado fue contratado por la compañía carbonífera e industrial de Lota, con el objetivo de crear una masa forestal para satisfacer las necesidades de soporte de madera para los túneles de la mina de Lota, empresa que llegó en su tiempo a poseer una de las masas de plantaciones más grandes de Sudamérica. Sin embargo, su interés lo llevó a probar diferentes especies siguiendo lo ya realizado por Federico Alberts algunos años antes. Konrad Peters aplica todo su conocimiento de silvicultura y ordenación forestal, logrando manejar plantaciones forestales de alto rendimiento. Esto nos demuestra que tanto lo público como lo privado son complementarios a la hora de poder conservar los suelos de nuestro país. Bueno, continuando con la segunda pregunta de Patricio González, él nos plantea que de acuerdo con el relato histórico que di el viernes pasado, en particular si se toma en cuenta las observaciones de Federico Albert, el desarrollo del sector forestal frustra en gran medida los deseos de Albert, porque el centro de gravedad del sector gira radicalmente a cultivos masivos de especies forestales, principalmente pino radiata. No solo eso, se ratifica la observación de Albert en el sentido que el Estado deja de tener un papel gravitante como propietario de los terrenos forestales a un punto de cero retorno o de irreversibilidad de 16 millones o más de hectáreas irremediablemente perdidas. Entonces, después de esta introducción, Patricio González nos plantea a continuación, ¿por qué no se puede hoy intentar honrar la palabra de Albert, Peters, Elizaldes y tantos otros? Y contestando a eso, yo diría que en general las soluciones a los problemas no son únicas y toda solución puede crear nuevos problemas. Debe analizarse la visión de Federico Albert desde su tiempo y experiencia. Al analizar los escritos de Albert podemos entrever que los criterios para habilitar la masa forestal que él propone tenían una conciencia limitada con respecto a la biodiversidad. Se enfocaba mucho más en producción y protección de suelo. Sin embargo, hoy en día no podemos juzgarlo con la vara de hoy, ¿verdad? Es decir, hoy sí temas como biodiversidad, agua, etcétera, son prioritarios. Federico Albert, ¿verdad? Indica en la introducción de su publicación de 1908, publicación que se llama Los 7 árboles forestales más recomendables para el país, que en Chile existían a la fecha unas 500 especies introducidas, pero que fomentarlas fuera de los parques, jardines y avenidas, llegaríamos a una confusión tan enorme que no hubiese comercio o industria que pudiese aprovecharlas en forma alguna. Cierro la cita. Entonces se desprende que un foco importante para Albert era la producción forestal. Es así que Albert indica que hoy día estamos en condiciones de llenar las necesidades del país
con solo 7 especies en cada una de las grandes divisiones climatéricas y culturales, lo que facilita la elección de las especies, su cultivo, explotación y colocación comercial. Cierre comillas. Luego, de hecho, entre las especies que Federico Albert propone está, por ejemplo, Pino radiata, que hoy en día es nuestro patrimonio en términos de plantaciones forestales más amplio. Por otro lado, Albert indica que la labor del Estado es demostrativa. En su libro La necesidad urgente de crear una inspección general de bosques, pesca y caza, propone la necesidad de establecer reservas demostrativas para establecer los trabajos de conservación y repoblación antes indicados y en donde además se formen bosques que sirvan de experiencia y demostración a los particulares. Literal de Albert. Y de hecho, post su periodo, ¿verdad?, se empiezan a establecer reservas forestales en Chile como la Reserva Forestal Mayeco y Alto Biobío, pero una reserva forestal tiene como objetivo ser un lugar donde se haga experimentación forestal, manejo forestal, etc. Y es distinto a un parque nacional. Entonces también Albert ve que el Estado, su intervención tiene que ser más bien de facilitadora para que los privados vayan aprendiendo sobre el sector. Y así también la participación mayoritaria del sector privado en el área forestal a mediados de los 70 debe ser mirado con el prisma de la época en que se desarrolló. Un Estado con recursos limitados y con un claro acento en la iniciativa privada. Logra crear un mecanismo para que los actores privados planten más de 2 millones de hectáreas y puedan crear una industria forestal sin tomar el Estado el riesgo y proveyendo, en términos prácticos, de recursos limitados. Entonces debemos reconocer que el país ha logrado un excelente retorno de la inversión realizada en el Decreto Ley 701. Algunos estudios indican que el Estado recuperó largamente a través de los impuestos directos lo invertido, generando además trabajos para casi 115.000 personas. El Decreto Ley logra cumplir varios objetivos. Protección, el Decreto Ley 701, protección del suelo, generación de patrimonio forestal para la industria forestal y consecuentemente generación de empleo y divisas al país. En su contexto histórico, objetivos como la biodiversidad nuevamente no estaban en la mira. Y por otro lado, desde un punto de vista ambiental, son válidas las palabras de Roland Peters, nieto de Conrad Peters y además extraordinario ingeniero forestal chileno, quien citando a Ronnie del Camino indica que no es lícito comparar las características ambientales de las plantaciones forestales con las del bosque nativo. Hay que hacerlo con las áreas que ellas ocupan en su inmensa mayoría, terrenos marginales, degradados y con serias limitaciones, y donde difícilmente podía restaurarse el bosque originario. Es decir, si ponemos el contexto del logro con las plantaciones contrastado con bosque nativo, puede que las plantaciones salgan mal juzgadas, pero si las ponemos en el contexto y en el origen histórico en que no hay patrimonio forestal y hay una enorme cantidad de hectáreas degradadas y ya sin vegetación, claro que se logran grandes logros. Y si bien hemos avanzado y tal como lo dije en mi presentación, quedan muchos desafíos pendientes, los que debemos mirar con el prisma de hoy, ¿no? Siglo XXI, respondiendo a la pregunta, no creo que el sector forestal haya frustrado los deseos de Federico Albert. Por el contrario, siguió su ruta en términos de proteger el suelo, desarrollar masa productiva forestal y ocupar especies que fueron recomendadas, de hecho, por él mismo. Y es a partir de los paradigmas actuales que incluyen los temas de biodiversidad, importancia del bosque nativo, restauración ecológica, la importancia del agua en las cuencas, que debemos plantearnos la ruta futura. Debemos estar conscientes que en algunos casos será imposible recuperar lo que perdimos hace ya más de 2 siglos, sin embargo, una mejora sobre el estado actual debe ser siempre bienvenida. Siguiendo con las preguntas, Eleodoro planteó lo siguiente: ¿qué puntos se observan para reforestar en cada sector que necesita la forestación?
Es una pregunta muy amplia y da para una larga respuesta. Generalmente debe tenerse en cuenta una serie de factores al momento de decidir qué especies pueden ser usadas para reforestar un sector. En primer lugar, es necesario establecer una línea base de las condiciones edafoclimáticas que se encuentran en el área, es decir, de las condiciones de suelo, el estado de degradación del suelo y por supuesto el régimen hídrico y climático al cual está sometido el lugar, considerando los escenarios futuros proyectados de condiciones climáticas, ¿verdad? Y por último, si existe alguna otra restricción, tales como cercanía a zonas pobladas, consideraciones sociales, etc. Si bien en muchos casos debiera ser la propia flora autóctona la que debiera ser usada para la restauración, hay muchas situaciones en que esto ya no es posible, debido a que las condiciones iniciales han sido alteradas hasta un punto casi irreversible, es decir, no porque originalmente en un lugar o un lugar corresponda a la distribución natural original de una especie, dicho lugar es hoy apto para su reincorporación. Particularmente las condiciones de suelo alteradas y la inexistencia de las asociaciones vegetacionales originales, de los hongos micorrízicos en el suelo, etcétera, de todo el sistema que apoyaba el desarrollo de una determinada especie, impide recuperar entonces el bosque original. Y esto es el gran problema al que se está enfrentando hoy en día, al que se están enfrentando hoy en día las iniciativas de restauración ecológica. Por lo tanto, es la labor del ingeniero forestal el encontrar aquellas especies que puedan ser adecuadas para a lo mejor crear a futuro condiciones adecuadas que permitan reincorporar las especies nativas. Bueno, Fernando Zurita nos pregunta, entonces resulta urgente reponer la ley de fomento a la forestación para pequeños y medianos propietarios. El decreto ley 701 de fomento a la forestación fue uno de los grandes propulsores de la forestación en Chile entre los años 1975 y 1997. Y el 50% de las plantaciones realizadas en Chile se acogieron a dicha ley. Su reimplementación puede ser estudiada como un mecanismo para favorecer la inclusión de terrenos de aptitud forestal que se encuentran sin plantaciones al área productiva o bien al área de servicios, servicios ecosistémicos, etc. Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta decisión debe estar en línea con los paradigmas actuales en cuanto a conservación y biodiversidad. Claramente, a 46 años del decreto ley 701 de 1974, tenemos conocimientos y necesidades nuevas que nos debieran llevar a proponer una ley de fomento a la forestación acorde a nuestro contexto actual. Yo no hablaría, por lo tanto, de una reimplementación para que no nos quedemos con el dejo de que va a ser igual. Debemos diseñar un instrumento con vista siglo XXI que nos permita seguir avanzando. La última pregunta, nos plantean que en la última NDC, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC por sus siglas en inglés, presentada este año, Chile se comprometió a forestar 200.000 nuevas hectáreas de bosques y plantaciones forestales para mitigar nuestras emisiones. Y la pregunta entonces es, ¿dónde crees que hay mayor espacio y dónde se debería poner el énfasis con respecto a este compromiso? Bueno, efectivamente Chile en su contribución determinada a nivel nacional este año se comprometió desde el punto de vista forestal en dos ámbitos y cito textualmente. Ámbito primero, al manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de bosques nativos. Y en el segundo ámbito, a forestar 200.000 hectáreas, de las cuales al menos 100.000 hectáreas correspondan a cubierta forestal permanente, con al menos 70.000 hectáreas con especies nativas. La recuperación y forestación se realizará en suelos de aptitud, preferentemente forestal. Esos son nuestros dos compromisos. Y para ello,
indican que se podrá considerar el financiamiento por parte del Estado, así como los mecanismos para implementarlo, es decir, uno o más instrumentos de política pública que contengan los incentivos económicos pertinentes para que los propietarios forestales se interesen en participar en los distintos programas. Dicho eso, que es lo que compromete el Estado de Chile, yo diría que contestando al dónde hay mayor espacio, Chile posee, ¿verdad?, más de 1 millón de hectáreas de aptitud forestal que aún no se encuentran forestadas. Probablemente la mayoría de ellas en manos de privados. Entonces, creo que ahí tenemos más que suficiente superficie para comenzar a forestar, y el dónde específico es difícil de determinarlo uno, porque va a depender de cuán atractivo sea para cada propietario en particular el forestar en sus terrenos. Finalmente, esta es una labor colectiva en la cual el Estado tiene que generar un incentivo tal que en forma espontánea entonces empiecen a aparecer privados en distintas zonas del país que digan, levanten la mano y digan yo quiero forestar. Y con respecto al énfasis, creo que esta debe ser una tarea conjunta de privados y el Estado. Probablemente para el manejo del primer compromiso, es decir, el manejo de 200.000 hectáreas de bosque nativo, y para parte del segundo compromiso, es decir, la forestación de 200.000 hectáreas, mecanismos tales como la ley de fomento a las plantaciones han comprobado ser eficaces a nivel país en la consecución de estas tareas, siempre y cuando el productor vea un retorno futuro sobre la inversión que realice. Por lo tanto, el énfasis debe estar, creo yo, en desarrollar mecanismos que realmente sean atractivos para los privados, sean estos pequeños propietarios, medianos u otros, ya que son ellos mayoritariamente los propietarios de los terrenos aptos para forestar o de los bosques nativos aptos para ser manejados. Por lo tanto, en el caso del requerimiento de cubiertas permanentes forestales, también estipulado en el compromiso 2, ahí quizá deberá haber una mayor injerencia del Estado, ya que el productor no verá retorno sobre la inversión que realice. Dejar cubiertas permanentes significa que no se tocan, no se cortan, etc. Por lo tanto, ahí quizá un aporte directo del Estado, sumado a mecanismos tales como un mercado de bonos de CO2, podrían entusiasmar a los privados para crear cubiertas permanentes. Bueno, quisiera despedirme ahora y agradecerles enormemente el que hayan participado en nuestra campaña Enlaces del Centro de Innovación en Madera de la Universidad Católica. Muchas gracias por todas las preguntas y quisiera dejarlos cordialmente invitados a que nos sigan en nuestra página web www.madera.uc.cl, donde seguiremos subiendo cápsulas informativas, contestando preguntas o desarrollando diferentes temas. Y además los dejo cordialmente invitados a nuestra próxima campaña Enlaces, próximo mes, en que estaremos hablando de las propiedades de la madera. Muchas gracias y hasta pronto.